Es un enorme privilegio para todos nosotros darles la cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Productiva TV, hoy en la región de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, acompañando a los productores en la presente campaña de soja 2025-2026 que se presenta de manera desafiante. Hoy, acompañando en esta unidad de producción, estaremos conociendo las experiencias en torno al análisis de hojas para poder realizar trabajos nutricionales correctivos, además de poder ver el trabajo de suelo que se va desarrollando en este campo y asimismo los planes en cuanto a manejo de plagas y enfermedades y el punto de equilibrio, el valor determinante que hace a una buena zafra. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV vamos a conocer el trabajo empleado en el manejo del suelo, que apunta a obtener cultivos más sanos, productivos y rentables. En esa área específica sembramos avena como rotación de cultivo, ¿verdad? Y también, como tenemos la pecuaria, la ganadería, entonces como alimento para el ganado también nos sirve, ¿verdad? Entonces cada año determinamos un área para la siembra de avena y ese año fue esa área la que determinamos. La siembra en el rastrojo de avena es excelente, te deja más condicionada la tierra, ¿verdad? También por la fertilización en la avena deja más nutrientes disponibles para la soja. Entonces la soja tiene un arranque inicial mucho mejor. En Agrodeconto establecieron 3 golpes de siembra bien marcados en la presente campaña de soja. Empecé la siembra el 18 de septiembre y terminé ahora el último viernes. Tengo 3 periodos de siembra. Sembramos en 3 áreas distintas. Línea Salete, acá, ¿verdad? En Copargo y en Anaí. Son 3 ambientes distintos. Acá en Copargo ya son áreas totalmente corregidas, ya trabajamos con la exportación, ¿verdad? Solamente la fertilización por la exportación. Y en las demás áreas todavía falta un poco, ¿verdad? Entonces ahí ya trabajamos para equilibrar un poco algunos tenores de ciertos nutrientes. 2 años alcanzamos una homogeneidad de la parcela que queríamos, ¿verdad? Entonces desde ahí ya trabajamos de una manera de solo suplir la exportación de los nutrientes que lleva el grano, ¿verdad? El uso de tratamiento de semillas en esta unidad de producción es innegociable, ya que mediante su implementación se logra proteger al cultivo de plagas y enfermedades iniciales. Para mí es indispensable contar con un fungicida, un buen fungicida, un buen insecticida, cobalto y molibdenio para la semilla, imprescindible. La inoculación del Bradyrhizobium. La soja, como es una leguminosa, es una planta que demanda mucho nitrógeno. Si tuviéramos que aportar eso en forma de urea, sulfato u otra fuente, no sería posible, sería inviable. Y el Bradyrhizobium vino para revolucionar el nitrógeno, ¿verdad? En la soja principalmente. Sin esta bacteria hoy, de forma alguna alcanzaríamos los niveles de producción que alcanzamos. Entonces el Bradyrhizobium es indispensable, la coinoculación con Azospirillum para mí también. Ya hice varios trabajos lado a lado, la respuesta es expresiva. Depende del área también, ¿verdad? Hay áreas que tienen nemátodos también, ahí hace falta la utilización de microorganismos que combatan, ¿verdad? Que tengan una supresión sobre aquel determinado problema. Para mí sería eso, en el tratamiento de semillas. El objetivo es mantener el stand de plantas iniciales de tal manera que cada una aporte los gramos de rendimiento que marcan la diferencia al finalizar la campaña. El stand inicial de plantas, la emergencia de la planta, es el punto principal. Para tener un buen stand de plantas, tenés que tener un buen tratamiento. No hay conversación en eso. Porque si perdes una planta pequeña, que no es difícil,
por un gusano, esa planta ya no va a producir sus, qué sé yo, 8, 10, 15 gramos de soja, ¿verdad? Entonces es indispensable. En esta unidad de producción trabajan con planes de fertilización de base para ayudarle al suelo a que albergue cultivos cada vez más productivos. Bueno, hoy en día trabajo con 70 a 80 kilogramos acá en esta área, 70 a 80 kilogramos de fósforo de P2O5, trabajo con 110 a 120 kilogramos de K2O, ¿verdad? De potasio, trabajo con ulexita, que sería una fuente de boro, en presiembra, y micronutrientes trabajo vía foliar. Ahí depende, varias empresas. Así es. A través de la agricultura de precisión están logrando establecer un plan para reponer los nutrientes exportados en cada cosecha, hecho que ayuda a equilibrar el suelo a un costo más razonable. Nos vamos guiando por una agricultura de precisión, ¿verdad? Ahí se colectan muestras de suelo, hacemos por zonas de manejo. Cuando toda la parcela, cada área, llega a niveles de los nutrientes y a un equilibrio, entonces partiendo de ahí ya solo se fertiliza para reponer el nutriente que va a sacar el grano. Seguimos avanzando la propuesta de Productiva TV y va tomando más protagonismo cada vez el análisis de hoja en el cultivo de soja de manera aleatoria para encontrar suficientes datos en torno a realizar correcciones en el manejo de la fertilización. Esto, obviamente, apuntando a un mayor techo productivo. Ingeniero agrónomo es como un médico, ¿verdad? Sin tener el resultado de los exámenes es difícil tener una recomendación exacta, precisa. Analizar desde hojas hasta suelo, parte microbiológica es muy importante para tener una recomendación asertiva. Hoy tenemos varios laboratorios en la zona que cuentan con este servicio de análisis de nutrientes en hojas, ¿verdad? Ahí hay varias metodologías. Yo particularmente utilizo el DRIS, que es de Embrapa, ¿verdad? Mensura el equilibrio entre los nutrientes dentro de la planta. Y ahí mediante, si hay un desequilibrio de algún nutriente, ahí aporto ese nutriente vía foliar. Conforme el análisis de nutrientes de la hoja, se plantean estrategias de aplicación de ciertos nutrientes para seguir acompañando la demanda nutricional del cultivo. Hay nutrientes que me parecen muy importantes, que siempre aplico. El boro, por ejemplo, magnesio, el cobalto y molibdenio. Son nutrientes que ya tengo un plan de aplicación. Pero ahí, dependiendo del análisis foliar, cuando empieza el periodo reproductivo, coletamos las hojas, ¿verdad? Dependiendo del análisis foliar, ahí suplimos la necesidad que aparezca. Por ejemplo, cobre generalmente aparece, boro o el potasio, en llenado de granos también utilizamos. El escenario con márgenes ajustados obliga a los productores a establecer manejos cada vez más precisos que generan rentabilidad y a un costo equilibrado. Creo que las márgenes también hoy en la agricultura están muy apretadas. Si no tenemos una efectividad en los insumos, si no somos asertivos, ahí ya perdemos nuestra margen de lucro. Entonces, por eso la importancia de analizar, ¿verdad? Veo cada día más que es importante tener ese proceso bien hecho. Para el análisis de nutrientes de las hojas de soja se establece un plan de muestreo de manera aleatoria para tener el mejor resultado posible. En R1 coletamos los trifolios, ¿verdad? Aleatoriamente en varios puntos de la parcela, los trifolios, y esos trifolios llevamos al laboratorio para hacer el análisis.
En la tercera edición del Herby Day se expusieron 200 tratamientos para el manejo efectivo de las malezas, en donde se demostró el nivel de inversión que realiza el productor para el control de las hierbas indeseadas. Em esta edição do Herby Day, essa é a terceira edição, estamos trazendo mais de 200 tratamentos em herbicidas, da parte de dessecação, uso de hormonais, tecnologia de fumigação, adjuvantes, pré, pós-emergentes. Por que isso? Porque o campo é muito dinâmico. Cada dia temos visto que tem aumentado a população de bidens. Para isto temos que nos adaptar. Para caruru, para amarantos, a mesma coisa. Então, diversas malezas vêm se dispersado em las diferentes fincas e assim o produtor necessita adaptar-se. Este ano, nós temos os custos de herbicidas são maiores do que os custos com fungicidas. Fungicidas podemos fazer em torno de 75, 85 dólares por hectare, mientras quando falamos de herbicida está ao redor de 95, 115 dólares por hectare. Por que isto? Porque hoje em dia, como há várias classes de maleza, o produtor, o engenheiro necessita dominar a maneira que se vai a ser o controle de cada maleza e muitas vezes há 2, 3, 4 malezas de difícil controle na mesma área. Assim também podemos mirar em relação a outras moléculas. Então, o produtor sempre vai estar à frente quando mira tecnologias lado a lado. Assim, o produtor pode optar por as tecnologias que são mais funcionais, que têm menor custo, maior estabilidade em o controle das malezas. La desecación de la buva es una tarea cada vez más específica, considerando la pérdida de efectividad de algunas herramientas herbicidas. Temos ensaios sobre intoxicantes para a buva, por exemplo. Quais são as moléculas que mais intoxicam? Temos em conta que algumas moléculas inibidores de LS, que antigamente traziam buenos efeitos sobre as malezas, sobretudo sobre a buva. Hoje, praticamente não há nada mais. E os hormonais, te dou como exemplo o 2,4-D. O 2,4-D foi uma molécula muito interessante para manejo de buva, pero ao passar de los anos, vamos dizer em torno de 15, 20 anos que se tem usado consistentemente essa molécula, nós temos percebido que a buva já está resistente a 2,4-D. A buva hace um efeito que nós chamamos de rápida necrose. Quando cai esse produto e sua hoja, a buva necrosa, mata sua própria hoja e assim a buva não se intoxica e o herbicida não hace o efeito que tem que fazer. Dessa maneira, a buva se tornou resistente a 2,4-D. Da mesma maneira, outros hormonais que vêm sido consistentemente usados a nível do campo, nós temos mirado que têm barrado também a eficiência de outros hormonais que se usam. Actualmente es indispensable establecer nuevas alternativas de manejo para reducir la incidencia de la buva en el periodo de desecación. O manejo da buva consiste em 3 pontos principais: tamanho de buva, que é agarrar a buva chica, é o menor possível; intoxicação, que hoje praticamente se consegue com hormonais; e produtos de contato, que geralmente vai ser glufosinato ou saflufenacil ou a combinação de los dois. Então, estamos vendo que há formulações de glufosinato que são mais eficientes, que o glufosinato e o saflufenacil eles podem ser posicionados em o mesmo plano de manejo e dessa maneira nós vamos trazendo maior segurança para os produtores. Uma vez que áreas mal manejadas de buva, nós podemos perder 300, 500, 700 quilos por hectare de rinde de soja. Tercer bloque de Productiva TV y a continuación vamos a conocer la planificación que se lleva adelante en esta unidad de producción en torno al manejo de plagas y enfermedades.
Para mí, hoy por la condición climática favorable, pienso en entrar con una carboxamida, con carboxamidas por lo menos en las 2 primeras aplicaciones. Este año opté por no hacer la aplicación 0, que generalmente la aplicación 0 utilizamos un producto un poco inferior, digamos así, un poco más inferior en costo, y hacemos la primera aplicación verdadera con un producto mejor. Este año yo postergué un poco la primera aplicación de fungicida. Bueno, postergué para los 30 días, 32 días desde la siembra, ya utilizando carboxamida, visando principalmente las enfermedades de final de ciclo, ¿verdad? La carboxamida brinda una protección muy importante. Mínimamente 4 aplicaciones se hacen, pero las 2 primeras con una carboxamida, un triazol y una estrovirulina, en mi caso el Bixafen como carboxamida, el proteoconazol como triazol, trifloxystrobin como la estrovirulina. Ahí después es muy importante la rotación también de los activos, ¿verdad? Visando un mayor espectro de control. Para las aplicaciones, la tercera y la cuarta, ahí depende del clima. Si el clima está favorable, de repente podemos usar un tebuco, ¿verdad? Un tebuconazol, un triazol más fuerte. Si está en la condición de sequía, cuidar con la fitotoxicidad del fungicida. Ahí sería mejor de repente utilizar un ciproconazol, ¿verdad? O algún otro fungicida. Y claro, siempre con los protectores acompañados, los multisitios acompañando, ¿verdad? Mancozeb, clorotalonil, no salen de nuestro manejo también. En esta unidad de producción se establecen monitoreos constantes para realizar las intervenciones en torno a la presión de plagas. La idea sería ir viendo cómo aparecen las plagas. Pero las herramientas, tenemos diversas herramientas en el mercado, ¿verdad? Hoy acefato, temectosan, bifentrina, el propio etiprole, que es bastante importante, y varias otras herramientas. De ahí, cuando va apareciendo la plaga, decidimos qué utilizar. Y veo que cada año es distinto del año anterior. Una plaga que es un problema este año, próximo año de repente ya no es un problema. Entonces es muy relativo, depende de las condiciones climáticas. Como modo general, veo que está aumentando la incidencia, ¿verdad? Las aplicaciones con insecticidas son cada vez más necesarias y el intervalo es cada vez menor, que las plagas ya van ganando resistencia. Por eso también es importante tener la proteína, en este caso en las Xtend, tener la proteína que hace el control, ¿verdad?, del complejo de gusanos. Ahí la tecnología nos auxilia a no ser tan dependiente de la aplicación química, ¿verdad? En el periodo de desecación, en caso de tener malezas como Videns o Amaranthus, es necesario plantear aplicaciones secuenciales con herbicidas que puedan bajar la presión de estas persistentes malezas. O processo de dessecação, tendo em conta que temos buva em áreas onde há Bidens, caruru, praticamente sigue o mesmo processo, só que geralmente em la fumigação sequencial nós vamos poner essa fumigação que está muito cercana da siembra. Nós vamos poner produtos pré-emergentes que são mais eficientes para determinada maleza. Por exemplo, para caruru seria sulfentrazone, uma molécula que performa muito bem. Já para Bidens seria flumioxazina ou clomazone. Ou áreas mistas, tendríamos que mesclar os 2 tipos de herbicidas. Es importante considerar algunos criterios técnicos para lograr una mejor cobertura de área sin incidencia de malezas. Temos que cuidar se alguns produtos em terra arenosa podem trazer alguma classe de fitotoxicidade, pero esto também quando nós hacemos o plano de manejo, temos em conta o teor de arcilha, temos em conta a umidade do suelo, se tem muita parra, pouca parra, por isso que a cada dia temos que estar nos capacitando em o manejo das malezas. Las tecnologías de aplicación son un complemento necesario para lograr una mayor efectividad del herbicida en el control de las malezas. Todos os anos hacemos ensaios com tecnologia de fumigação e sabemos que em determinadas situações picos cônicos vão ser mais funcionais, em outras condições picos cônicos não podem ser usados quando se usa hormonais, tais como dicamba,
triclopir, produtos podem ser peligrosos para o meio ambiente, para os vecinos. Sobre a parte de adjuvantes, sempre estamos trabalhando muito com isso, temos visto acá, temos a campo que podemos perder hasta 20% de performance de los herbicidas quando se usa adjuvantes inadequados. La presión de la Videns y el Amaranthus pueden generar una reducción importante de la productividad de la soja en caso de no lograrse un buen control. Há estudos, depende muito da metodologia que se hace, pero áreas com alta pressão de caruru podemos chegar a mais de 1000 kg de pérdidas. Videns, mesma coisa. Então, o que sabemos é que são muito agressivas as malezas e temos que dominar durante todo o ano para que não se tenha semilhas viáveis ao campo, diminuindo a pressão, a ocorrência. Assim também se deve fazer com o uso de cultivo de cobertura. Dessa maneira, nós vamos diminuindo a ocorrência das malezas. Então, é todo um sistema que é involucrado e dessa maneira nós logramos barrar custo e melhorar a estabilidade dos produtores. Cuarto y último bloque de Productiva TV, y así como dijimos al principio, esta campaña se presenta bastante desafiante por los números que se manejan en la actualidad. Conoceremos a continuación el punto de equilibrio planificado en esta unidad de producción. Comparativo a outros anos, não veo tão distinto o custo, verdade? O problema seria o preço da soja. Isso é o que aprieta um pouco o margem de lucro. Pero, tendo a efetividade, creio que vamos poder ter uma margem significativa, se Deus quiser. Em quilos por hectare, creio que em 2.200 a 2.500 kg por hectare, em uma parcela de alta inversão. Área própria. Claro, se consideramos o alquiler, aí já vai para 3.500. Muito difícil de alcançar. En la actualidad se están dando situaciones puntuales de deriva de ciertos herbicidas. Por ende, es necesario establecer ciertas recomendaciones para el uso correcto de estas tecnologías. Clomazone vem trazendo muitos problemas a nível de campo, a invernadeiros, produtores de verduras, a los vecinos. Então, um ponto muito importante é o uso de Clomazone microencapsulado. Ajuda muito, diminui muito a volatilidade. Temos estudos sobre isso. Um outro ponto é que há produtores que fazem fumigação com pico cônico de Clomazone, pero este é um herbicida pré-emergente, então não há a necessidade de fazer com pico cônico. Nós podemos fazer com gotas medianas a gruesas. Há que ter uma boa cobertura do suelo, sim, pero nós temos uma flexibilidade muito grande em relação à fumigação de herbicidas pré-emergentes. É o uso de aceites adjuvantes que vai diminuir a evaporação, que vai diminuir a deriva. Então, há várias ferramentas que os produtores não estão utilizando que podem ser utilizadas para diminuir o risco de deriva de Clomazone. Las malezas se van adaptando al sistema de manejo. Por lo tanto, es necesario seguir el proceso de capacitación para encontrar respuestas a estos cambios que registran las hierbas indeseadas. Nosotros tenemos que nos capacitar constantemente, pues a cada año, por más que ya estamos en tercer Herb Day, nosotros tenemos mirado que las malezas vienen se adaptando a los sistemas de producción. A cada año, algunos herbicidas perdem performance e nosotros tenemos que estar atentos, porque também aparecem novas tecnologias que nós devemos estar trazendo para dentro de campo
para que las fumigaciones nosotros podemos tener los costos más bajos, tener estabilidad y que el productor pueda producir aquilo que necesita producir. En AgroDesconto buscan seguir mejorando la productividad, pero deben realizar ciertos ajustes para impulsar el crecimiento. Creo que principalmente estar adaptado a una variedad. Vienen variedades con potencial genético gigantesco, pero saber entender la población ideal de la variedad, el momento ideal de siembra, la forma de trabajar la fertilización en la base, los micronutrientes a aportar en la etapa ideal. Son varios puntos. Creo que tenemos que experimentar, testar, entender mejor para poder acrecer más la productividad, ¿verdad? Y ser más asertivo en los insumos. También veo que hoy la parte biológica del suelo, la mayoría de los productores negligencian mucho. Me parece que es algo que va a incrementar, que va a ayudar mucho al aumento de la productividad también. Incorporar más productos biológicos, pero tenemos que estar conscientes de que las bacterias, los hongos benéficos son seres vivos. Tenemos que darle una condición, son como nosotros, ¿verdad? Tienen que tener una buena condición ambiental para proliferar, colonizar en el suelo. Entonces tenemos que tener, primeramente, un buen aspecto físico, químico, tener un buen rastrojo en el suelo para dar a los biológicos, a los microorganismos, un ambiente que les ayude a ayudarnos. Así sería. El gran desafío es seguir apuntando a la producción de alimentos de calidad, aplicando tecnología y equilibrando los costos. El mensaje final que quería dejar es que nosotros como productores tenemos la misión de cada vez más producir, porque el área ya no se puede aumentar. Creo que ya estamos limitados en área. Entonces tenemos la misión de producir más alimentos con mayor calidad y entregar eso al consumidor final. Entonces, tener resiliencia, tener perseverancia, tener fe, siempre buscar mejorar y es eso. Así estamos poniendo punto final al programa a la fecha. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Venimos acompañando a los productores agrícolas, ganaderos, forestales en diferentes regiones productivas del país, engrandeciendo el acompañamiento a aquellos que hacen el día a día de nuestro querido Paraguay. Muchas gracias a las empresas que nos acompañan en esta propuesta periodística. Nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.